Estás en historias de terror. Un refugio con reglas extrañas. Estábamos rodeados. Parecía que no había escapatoria. Me lamentaba por haber acabado en esa situación y no haber tomado mejores decisiones. Pero vamos a empezar por el principio. Trabajo en una empresa informática que se dedica al desarrollo de software. Nuestros productos suelen ser generalmente básicos para la facturación, el desarrollo y la planificación de otras empresas. Por tanto, críticos, lo que implica que cualquier error y defecto puede traer pérdidas cuantiosas. Debido a eso, el estrés y el grado de intensidad al que estamos sometidos todos los empleados es muy alto. Por ese motivo, desde hace años yo me suelo escapar. Los días que no trabajo para hacer cosas al aire libre, lejos de las pantallas de las computadoras y de las oficinas y recintos cerrados. Me gustan mucho las rutas de senderismo por la montaña, la escalada y en verano las escapadas junto al mar. En muchos de esos planes suele acompañarme algún amigo, dependiendo también un poco de su disponibilidad. Estábamos en medio del invierno. Los últimos días de trabajo habían sido de lo más estresante del año y yo necesitaba salir al aire libre con urgencia. Por lo general, los fines de semana no solía trabajar, así que planifiqué con mi amigo Marcos una pequeña escapada de montaña a unos 400 kilómetros de donde vivíamos. Con Marcos ya había ido muchas veces a hacer senderismo extremo, escalada y otras rutas con una dureza de alto nivel. A lo largo de los años yo me había entrenado bien y junto con Marcos seguramente éramos los que estábamos en ese momento en mejor estado de forma. Todos los planes que se habrían podido hacer más cerca de nuestra ciudad ya los habíamos realizado, seguramente no solo una, sino varias veces. Esta vez yo necesitaba aire fresco y experiencias nuevas. Busqué en internet y encontré muy interesante el bonito lugar al que iríamos unos días después. Marcos estaba libre ese fin de semana, así que le conté mi plan y por supuesto se apuntó. El plan era simple. Consistía básicamente en hacer una ruta entre varias montañas, en la que veríamos increíbles desfiladeros, ríos, cascadas y hasta muy posiblemente animales salvajes. Las montañas estaban a buena altura sobre el nivel del mar, así que hasta posiblemente podríamos ver la nieve, algo que no era habitual en la zona en la que vivíamos. Para descansar de tanta exploración, había alquilado un par de habitaciones en un pequeño hotel en un pueblo cercano a las montañas. El viernes, al terminar el trabajo, llamé a mi amigo para acordar dónde encontrarnos y ultimar los detalles que faltaban antes de salir. Yo los viernes por las tardes no trabajaba, así que la idea era salir a media tarde para llegar al destino a la noche y dormir en el hotel. El viaje transcurrió sin sobresaltos. Tardamos unas 5 horas en llegar. Al principio, las carreteras eran buenas, con buen asfalto, doble carril y amplias rectas, pero a medida que nos acercábamos, el terreno montañoso hizo que la carretera se estrechase y se curvase de 1000 formas distintas, lo que provocó que el viaje se alargara más de lo que yo había previsto. Llegamos tarde, ya bien entrada la noche. Cenamos algo rápido y cada uno se fue a su habitación a descansar para madrugar y aprovechar al máximo el día siguiente. Nos despertamos con las primeras luces del alba y bajamos a desayunar. Pocos minutos después de llenar nuestros estómagos, estábamos listos en la puerta del hotel para empezar nuestra aventura de exploración por las montañas. Una de las rutas que había investigado partía muy cerca de donde estábamos. Solamente nos tendríamos que aproximar un par de kilómetros en coche. Así lo hicimos y sobre las 8:30 de la mañana empezamos el camino. Pasamos toda la mañana moviéndonos por caminos estrechos y escarpados. Algunos de ellos bastante peligrosos, pero íbamos bien preparados y teníamos experiencia, así que no sufrimos ningún incidente. Subimos y las vistas cada vez eran más impresionantes. Al mediodía
Cuando paramos para comer un poco de las provisiones que llevábamos, ya estábamos en una zona en la que había nieve. Solamente eran restos por aquí y por allá, pero yo estaba encantado de tener la posibilidad de disfrutar de ella. Estuvimos sacando fotos de los paisajes y disfrutando de toda la belleza que la naturaleza nos ofrecía en un lugar como aquel. Hacía frío y después de comer se intensificó la sensación porque empezó a levantarse el viento. Yo había mirado las previsiones meteorológicas y no eran amenazantes para el fin de semana, pero la realidad era que aparentemente la situación empeoraba poco a poco. Como estábamos acostumbrados a que las previsiones se cumplían en nuestra zona de residencia, tampoco le dimos mayor importancia y continuamos ascendiendo por las montañas. Ese fue nuestro primer error. Un par de horas más tarde, más o menos, el cielo se había vuelto gris oscuro. El viento que hacía ya era bastante notorio y claramente la escena ante nosotros amenazaba tormenta. Entonces fue cuando decidimos volver. Desde donde estábamos tardaríamos entre 4 o 5 horas en llegar de nuevo al hotel. Media hora más tarde, el viento arrastró con él una niebla tan densa que prácticamente no veíamos más allá de 1 metro de distancia. Durante algunas partes de nuestra exploración por la montaña, habíamos seguido caminos ya existentes, pero hacía ya horas que nos habíamos salido del camino principal y habíamos pasado por varios puntos de intersecciones que ahora nos parecían todas iguales. Un poco más tarde el problema ya no era la niebla, era que el cielo se había vuelto tan oscuro que prácticamente era de noche. El viento se había vuelto gélido y empezó a nevar. Después de estar un largo rato dando vueltas sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos, acordamos que la única opción sensata era buscar refugio. Os preguntaréis cómo no seguimos las indicaciones del GPS para orientarnos, pues lo intentamos, pero por alguna razón no era capaz de ubicarnos correctamente en el mapa y nos dimos cuenta de que no podíamos fiarnos de las indicaciones. Tal vez era por la tormenta o tal vez por otra cosa, pero no nos sirvió de ninguna ayuda. Niebla, viento gélido, tormenta de nieve, oscuridad, perdidos en la montaña en busca de algún refugio a la espera de que todo aquello amainase un poco. Contra todo pronóstico, casi mágicamente, ante nosotros apareció una estructura de madera que se alzaba como un faro solitario en la oscuridad de la tormenta. Se veía luz en su interior. Sin pensarlo 2 veces, tocamos a la puerta, esperando alguna respuesta desde dentro. Como no obtuvimos ninguna, decidimos abrir la puerta y entrar. Al entrar, la calidez del refugio nos envolvió y una fogata titilante en el centro de la sala nos dio la bienvenida. Aparentemente, allí no había nadie. Lo primero que hicimos fue acercarnos a calentarnos. Estábamos mojados y helados. El calor de la fogata era muy reconfortante, pero alguien tenía que haberla encendido. Miré a mi alrededor para investigar. La cabaña era más grande de los que había imaginado. Estaba construida de manera muy rudimentaria, con maderos y tablas procesadas de manera muy tosca. Había un par de ventanas en la sala con cristales que aparentemente estaban en perfectas condiciones. A pesar de ser rudimentaria, no se escuchaba la tormenta apenas, lo que indicaba que estaba bien aislada. Además de la sala en la que nos encontrábamos, se veían 4 puertas más, situadas en la pared de enfrente a la puerta por la que habíamos entrado. 3 de las puertas estaban próximas entre ellas y la cuarta se encontraba en la parte más alejada a la entrada. Las 2 primeras puertas estaban abiertas y las otras 2 estaban cerradas. Mientras observaba las puertas, mi amigo llamó mi atención, señalándome algo curioso encima de la mesa que había al lado del fuego. Era una especie de bloc de notas viejo sobre el que había garabateadas unas líneas bajo el título: «Debes seguir estas reglas». A continuación, el listado de reglas. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas antes de apagar la luz. Regla número 2. No salgas al exterior después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas.
Regla número 3. Si oyes un llanto distante, ignóralo y no intentes buscar su origen. Regla número 4. Evita la habitación del fondo a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 5. Si alguien llama a la puerta, sea cual sea la hora, no abras. Regla número 6. Mantén la radio encendida durante la noche, pero si empiezas a escuchar voces incomprensibles, apágala de inmediato. Regla número 7. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. Regla número 8. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Asimismo las leí en voz alta y al terminar, mi amigo y yo nos miramos incrédulos. ¿En serio había que cumplir aquellas reglas? En fin, algunas parecían tan inverosímiles que pensamos más en una broma de algún visitante aburrido que en algo realista. Otras no teníamos intención ninguna de incumplirlas, como la de salir al exterior después de la medianoche. Ese pensamiento me hizo mirar el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. En esa época, si no hubiera sido por la tormenta, estaría a punto de ponerse el sol. Debido a la tormenta todo estaba oscuro ya. Mi amigo encontró algunas velas y las prendimos para tener algo más de luz que la que nos ofrecía la fogata. Ahora, con más iluminación, me fijé en algunas cosas que habían estado ocultas entre las sombras, por ejemplo, la caja de música de la repisa, junto a la ventana, a la que hacía referencia una de las reglas. En la pared de enfrente, la luz iluminó unas escaleras que emergían detrás de la segunda puerta y que parecían subir hasta una habitación superior. «Guau», pensé, «hay un piso más». Nos acercamos con una vela en la mano hasta la primera de las puertas, que estaba abierta. Encontramos un dormitorio en el que había 4 camas de aspecto muy rústico, pero a su vez acogedor. Seguramente sería la habitación en la que dormiríamos aquella noche. La tercera puerta resultó ser una especie de baño. Fue sorprendente ver que había agua corriente. Tal vez provenía de alguna fuente natural cercana, y el constructor la había aprovechado para reconducir parte de su caudal hasta el refugio. La puerta del fondo se mantenía cerrada y había una regla que indicaba que no debíamos acercarnos, así que no había necesidad de no hacerle caso. A lo mejor quien había hecho la fogata se encontraba allí descansando. Nos disponíamos a explorar las escaleras de la segunda puerta cuando nos llevamos un buen susto al escuchar una voz hablar. Al principio yo estaba confuso y sorprendido, pero pocos segundos después me di cuenta de que tenía que tratarse de una radio. Mi amigo la localizó cerca de la entrada, en una estantería junto a una de las ventanas. Se había encendido sola. Prestamos atención a lo que decía porque justamente nos dimos cuenta que estaba hablando de la tormenta. Parecía el locutor de una radio local, informando que era peligroso adentrarse en las montañas, porque las previsiones eran complicadas para esa noche. Después de esa noticia, la dejamos sonando, nos haría compañía. Nos dirigimos a las escaleras y subimos hasta la estancia que encontramos en la parte superior. Era otra habitación más, en la que había otras 4 camas más. Tenía también un par de ventanas. A mí me encantó. Era la habitación que siempre habría querido tener para la cabaña del bosque de mis sueños, desde la que podría ver todo el valle. Esa era mi ensoñación, pero en ese momento no se veía nada de nada desde las ventanas, solamente oscuridad. En esos momentos yo ya había decidido que quería dormir allí. Una vez explorada la habitación de arriba, decidimos volver a bajar para calentarnos delante del fuego y comer algo. La verdad es que no me había dado cuenta, pero tenía bastante hambre después de pelear contra la tormenta que azotaba la montaña. Comimos tranquilamente, disfrutando del calor de nuestro refugio inesperado mientras escuchábamos la música que sonaba en la radio. Estuvimos entretenidos durante 1 hora más o menos, hasta que el cansancio de la dura caminata del día empezó a hacerse notar en mi cuerpo y decidí irme a dormir. ¿Qué hacíamos con la lista de reglas?
Esa era la pregunta que planteé a mi amigo antes de subir las escaleras. Él me respondió: me quedaré un rato más, no te preocupes por las reglas, yo me encargo. Genial, contesté mientras subía pesadamente las escaleras. Estaba tan cansado que nada más tocar la cama, todo el peso de la vida se me vino encima y me quedé profundamente dormido. Me despertó un ruido en medio de la oscuridad. No sabía qué hora era, pero parecía que acababa de acostarme, ya que aún notaba el cansancio en todo mi cuerpo. Sentí entonces que algo se movía en la habitación. «¿Marcos?», susurré. No hubo respuesta. Durante unos segundos no escuché nada más, pero de nuevo noté que algo se movía en la otra punta de la habitación. Me incorporé en la cama y pregunté, esta vez en voz alta: «¿Marcos, eres tú?». Esta vez una voz extraña contestó desde donde había notado movimientos. «No soy Marcos, ¿quién eres tú, amigo?». «Soy Julián. ¿A ti también te ha pillado la tormenta?», respondí. «En realidad no, simplemente soy un viejo montañero que de vez en cuando pasa la noche en este refugio de las montañas. ¿Te has perdido, amigo?». «Pues la verdad es que sí. La tormenta nos sorprendió y acabamos aquí». «¿Has visto a mi compañero Marcos?». «No, no he visto a nadie. Tal vez esté abajo». Noté un pequeño tono de sarcasmo en esta última frase. «Voy a bajar», dije mientras me ponía de pie y alcanzaba la puerta a ciegas. Al abrirla, una tenue luz que venía del piso de abajo se coló en el interior. Yo no miré atrás. No quería incomodar a nuestro nuevo compañero de habitación. Mientras bajaba las escaleras, iba pensando en qué motivo tendría para no haberse quedado a dormir en las camas de la habitación del piso inferior. Al llegar a la sala principal, me encontré con una escena que jamás podré borrar de mi mente. La fogata aún seguía encendida, con la misma intensidad que cuando me había ido a dormir. Miré el reloj y eran casi las 3 de la madrugada. Había alguien de espaldas a mí, alguien que identifiqué como Marcos. Estaba de rodillas frente al fuego, quieto, con la cabeza inclinada hacia adelante. Avancé despacio mientras decía en voz alta: «Pero Marcos, aún sigues despierto». Marcos no respondió, ni siquiera hizo un mínimo movimiento. «¿Te has quedado dormido de rodillas?», bromeé. Ya estaba casi a su lado y seguía sin respuesta. Empecé a notar que algo no iba bien, algo que pude confirmar al llegar a su altura y tocar su hombro. En ese momento me fijé en que la caja de música estaba entre él y el fuego. Él no estaba dormido, pero estaba como en una especie de shock, con la mirada perdida, pero al mismo tiempo fija en la caja de música. Lo intenté sacar de ese estado de letargo, pero no fui capaz. Estaba muy rígido y no respondía a ningún estímulo. De repente en mi mente recordé la lista de reglas. Estaba en la mesa, en el mismo lugar que la primera vez. Había una regla sobre la caja. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Marcos la había sacado de la repisa? ¿Qué debería hacer yo? De verdad, la causa de que Marcos estuviese en ese estado tenía que ver con esa regla sin sentido. Me está gastando una broma. Me escuchó bajar y se quiere reír un rato. Me di la vuelta para ir a buscar agua al baño para devolverle la broma. En ese momento me fijé en que la puerta del fondo estaba abierta. Vaya, pensé, ¿habrá sido cosa de Marcos? Seguí mi camino hasta el baño y llené de agua un pequeño recipiente que se asemejaba a un jarrón, para posteriormente dirigirme de nuevo hacia mi amigo y empezar a lanzarla sobre su cabeza. No ocurrió nada. Él se mostró impasible, el pelo mojado de agua helada y ni se había inmutado. Esto no era una broma. Algo estaba ocurriendo y no parecía ser nada bueno. Justo en ese momento, la puerta al exterior se abrió y entró una figura alta, totalmente cubierta de nieve. Llevaba una chaqueta de pieles con capucha que le tapaba casi completamente la cara. Solamente le podía ver los ojos. Calzaba unas enormes botas de nieve. Nada más entrar, cerró la puerta velozmente, se sacudió las botas y posó su mirada en mi amigo para posteriormente clavarla en mí. «¿Qué demonios habéis hecho?», dijo con voz ronca. Su mirada me atravesó y vi el miedo en sus ojos.
A la velocidad del rayo, cruzó la habitación hasta la puerta del fondo y la cerró con un golpe seco. Se volvió hacia mí mientras se quitaba la capucha y empezaba a desabotonarse la chaqueta. Era un hombre corpulento, de pelo y barba canosa. Su mirada era dura mientras me estudiaba. ¿Es que no habéis leído las reglas? ¿No son lo suficientemente claras? Entonces vio la caja. Aléjate de tu amigo, aléjate de la caja, no tienes ni idea de lo que habéis hecho. Su voz, que al principio era de rabia contenida, ahora denotaba un miedo muy palpable. ¿Quién eres tú?, me atreví a preguntar. Soy el guardabosques. ¿Cómo habéis llegado hasta este refugio? ¿Os habéis perdido?, preguntó con voz irritada. Sí, nos sorprendió la tormenta y encontramos este sitio. Léete de nuevo las reglas si aún no lo has hecho. Tenemos que intentar sobrevivir a esta noche. Mientras me decía esas palabras, empezó a encender todas las velas que encontró en la estancia. Cerró todas las puertas que estaban abiertas, que básicamente eran la de las escaleras a la planta superior y la del baño. Mi amigo seguía arrodillado, con su mirada imperturbable fija en la caja. ¿Tú sabes qué le pasa a mi amigo?, pregunté. Ha tocado la caja, me respondió. ¿Pero cómo puedes estar así por haber tocado una caja de música? No sé responder a todas las preguntas, pero lo que sí sé es que si no cumples las reglas, ocurren cosas malas. Llevo muchos años de guardabosques por estas montañas y el refugio ha estado aquí desde siempre. Y las reglas siempre estuvieron ahí desde el primer día que pisé este lugar. Prepárate. La noche va a ser larga y tu amigo, dijo mientras lo miraba, tal vez ya no tenga salvación. Sigue mi consejo y no te acerques a él ni a la caja. El guardabosques se acercó a la estantería donde estaba la radio y la encendió. En esos momentos, una música suave sonaba en el dial. Estuvimos en silencio unos 10 minutos. Yo trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. A estas alturas ya me había despejado por completo, pero aún no acababa de entender del todo la situación. En ese momento, mientras trataba de buscar algo de sentido a todo aquello, la música de la radio dejó de sonar y en su lugar empezó a emitir sonidos extraños. Eran como alaridos, lamentos y algunas palabras que sonaban familiares, pero que no era capaz de descifrar. El guardabosques dio un salto y rápidamente tomó la radio en sus manos y la apagó. Después se giró hacia mí y me preguntó: ¿sabes por qué la radio estaba apagada? La apagó tu amigo. Yo solamente pude responder: no tengo ni idea. Me desperté hace solo unos minutos. Pensaba que mi amigo se estaba acostando. Esto no es nada bueno, me dijo. Van a venir. Yo iba a preguntar quién iba a venir, cuando de repente sentimos que alguien tocaba a la puerta desde el exterior. El guardabosques, sin decir nada, me hizo un gesto de silencio y de que no me moviese. De nuevo, alguien llamó a la puerta y escuchamos: «Necesito refugio, ¿podéis abrirme?». Nos quedamos en silencio. Pasarían unos 5 minutos y no se escuchó nada más, así que yo me acerqué a la ventana para intentar ver el exterior. La tormenta se había calmado un poco y la niebla no era tan densa ahora. Podía ver a unos pocos metros de distancia. Miré hacia la puerta, esperando ver quién había golpeado la puerta. Allí no había nadie. Después dirigí mi mirada hacia los lados para intentar ver los alrededores de la cabaña. Al principio no logré distinguir nada, pero al cabo de unos segundos empecé a entrever figuras entre la oscuridad de la noche. No las habría visto si no fuera por el brillo de sus ojos. Era un brillo inhumano, frío, un brillo que me heló la sangre. Una de aquellas figuras apareció justo delante de la ventana. Vestía con ropas desgastadas y pasadas de moda, y su apariencia, aunque humana, era terrorífica. No había expresión en su cara hasta que me miró fijamente a los ojos. Mientras me miraba, una sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa más aterradora que hayáis visto jamás. Señaló a la puerta apuntando con un dedo y dijo: «Déjame entrar». El guardabosques me agarró por el hombro y me apartó de la ventana. Estábamos rodeados. Parecía que no teníamos escapatoria. Aún así, dijo algo que me dio esperanzas. Nunca suelen venir a no ser que se rompan las reglas.
Si conseguimos aguantar hasta la mañana, tenemos posibilidades. Ellos se desvanecen con la luz. ¿Los habías visto antes? ¿Qué son?, pregunté. No lo sé a ciencia cierta. Mi teoría es que eran humanos antes de que algo los convirtió en eso. Estoy seguro de que la lista de reglas tiene algo que ver. Un rato después, desde el exterior se empezó a escuchar una especie de lamento, un llanto distante que poco a poco se fue acercando. Cada vez se escuchaba con más nitidez, como un cántico. Entonces, mi amigo Marcos, por primera vez desde que yo me había despertado, se movió. Ante nuestra sorpresa, se incorporó con movimientos robóticos y se dirigió a la puerta. El pánico se apoderó de mí. Tanto yo como el guardabosques nos movimos en su dirección para pararlo. Yo llegué antes y me interpuse entre la puerta y él. Él me miró sin comprender. «Debo salir, déjame ir, me llaman», susurró. «No puedes salir ahora», le dije. «Debo salir, me llaman», repitió. El guardabosques lo agarró desde atrás y entre los dos conseguimos llevarlo hasta una de las sillas. El problema era que en cuanto lo dejábamos, se levantaba y se dirigía de nuevo a la puerta. Al ver la situación, el guardabosques me miró y me dijo: «Lo siento, pero es demasiado arriesgado y no podemos estar pendientes de él». Solamente me dio tiempo de lanzar un «no» ahogado mientras dejaba a mi amigo inconsciente de un golpe seco en la cabeza. Después de esto, lo cargamos entre ambos y lo llevamos a una de las camas de la habitación de la primera puerta. Cuando regresamos a la sala, el cántico en el exterior había cesado. El silencio era ahora total. Miré el reloj y ya eran casi las 5 de la madrugada. Me asomé a la ventana y vi que las figuras aún seguían allí. Estaban paradas, mirándome en cuando vieron que me asomaba. Sus ojos brillaban y algunas me señalaban la puerta mientras leía en su boca las palabras: «Ábrenos». Pasamos más de 2 horas prácticamente sin hablarnos, expectantes, vigilantes. En 2 o 3 ocasiones más golpearon de nuevo la puerta solicitando entrar. También se asomaron a la ventana desde el exterior, enseñándonos su macabra sonrisa, pero por alguna razón no podían hacer nada más. Algo les impedía entrar. Sobre las 8 de la mañana empezó a amanecer. Me acerqué de nuevo a la ventana y ya no vi ninguna figura. La niebla no dejaba ver mucho más allá de un par de metros, así que yo no tenía intención de salir a comprobar si se habían ido de verdad. Me fui hasta la habitación a ver cómo se encontraba mi amigo. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, tal como lo habíamos dejado, pero ahora tenía los ojos abiertos. No hacía ningún gesto, ni pestañeaba, ni dio señal alguna de reconocimiento cuando pasé mi mano por delante de su cara. Lo intenté también con empujones, bofetadas y hablándole, pero todo fue en vano. Cuando volví a la sala, el guardabosques ya se estaba preparando para marcharse. Yo le pregunté qué iba a pasar con mi amigo, pero él simplemente me dijo que bajase al pueblo a hablar con un médico para ver si me podían ayudar. Después de esto, él se fue y yo me tiré derrotado sobre una silla frente al fuego. Analicé mis opciones y supe que la mejor de ellas era seguir el consejo de buscar un médico. Tal como estaba mi amigo, iba a ser difícil moverlo de allí. Lo dejaría en la cama y volvería lo antes posible. Subí las escaleras para regresar junto a mi cama y recoger la chaqueta y alguna cosa más que había dejado arriba. Abrí la puerta de la habitación y me sorprendió la oscuridad que había allí. Ya había amanecido. ¿Por qué no entraba luz por las ventanas? Miré hacia donde deberían haber estado y ya no existían, o al menos no había rastro de ellas entre tanta oscuridad. Intenté encender la linterna del móvil, pero no me funcionó. Tal vez se había quedado sin batería. Mientras lo intentaba, una voz se escuchó en medio de la oscuridad. ¿Has encontrado ya a tu amigo? ¿Te gustaría ver lo mismo que ve él? La voz no sonaba amistosa y su tono era irónico. Si me hubiera fijado en la lista de reglas antes de subir aquella escalera, habría visto un ligero cambio en la número 4. Evita la habitación del piso superior a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. ¿Por qué había cambiado?